sección de Matot, la Torá nos habla de la Milhamá, de la guerra contra Midian, los midianitas. Así nos dice la Torá. Hashem le habla a Moshe y le dice que vengue la venganza del pueblo de Israel, Met a Midianim, Ajarte Asef el Ameja. Y después de estos acontecimientos, después de la guerra contra Midian, Moshe Rabbeinu va a partir de este mundo. Debemos entender entonces que es tan importante que justamente la última obra de Moshe Rabbeinu es la lucha contra Midian. Es tan importante entender este concepto al punto tal que después de esto ya Moshe Rabbeinu no le queda más que hacer. Es tan importante, Moshe no se puede ir de este mundo sin la Milhamá, sin la guerra contra Amalek. Explican los Jajamim que la guerra contra Amalek es una guerra especial. Justamente después, ya prácticamente estamos entrando a la tierra de Israel, ya se guerreó contra Amalek, y ya se guerreó contra Sihón y contra Og. Todas las Milhamot que la Torah habla, Midian es otra cosa. Midian, ya vamos a decir, es prácticamente la última Milhamá, la última guerra antes de ingresar a la tierra de Israel. Justamente es una guerra diferente, es una guerra justamente más difícil, más sutil. La guerra contra Midian justamente es el último paso para comprender el concepto de la tierra de Israel. ¿Cuál es la guerra de Midian? La guerra de Midian no es una guerra de defensa, tampoco es una guerra de ataque, de conseguir tierra, de conquistar tierras. Es una guerra justamente netamente espiritual. Midian es una guerra espiritual. Es una guerra mucho más profunda, como dije antes, mucho más sutil. La guerra contra Midian. Es por eso que es tan importante y tan profunda esta guerra que, como dije antes, es diferente a las demás batallas. Las demás batallas, justamente, lo que la Torá nos tiene acostumbrado es las Milhamot de conquista de la tierra de Israel. Ahí justamente los Leví no ingresaban, no formaban parte, porque los Leví, nosotros sabemos, los levitas no tienen parte en la tierra de Israel. Acá los levitas sí estaban involucrados. Vemos que es una guerra espiritual, que incluso los levitas estaban convocados para esta Milhamá. Y también nos dice la Torá que cuando Moshe Rabbeinu convoca al pueblo de Israel para esta guerra, dice Elef Lamate, así dice la Torá, Bemasume al Fe Israel, Elef Lamate. Elef Lamate, así nos dice en el versículo 4, Elef Lamate, repite 1000 por tribu, 1000 por tribu. Preguntan los Jajamim, es conocido, ¿por qué repite, dice 1000 por tribus, 1000 por tribus? Para enseñarnos que uno iba a guerrear y otro hacía tefilá. O sea, por eso eran 1000, en verdad eran 12.000, pero justamente uno por tribu, pero también uno para pelear y uno para hacer tefilá. Es tan importante, como dijimos antes, tan profunda esta guerra que es una milhamá, una batalla espiritual, al punto tal que uno peleaba y uno rezaba justamente. Otro aporte más para explicar que la guerra contra Midian no es una guerra convencional, como es sabido, sino es una milhamá netamente espiritual, que está en juego justamente el espíritu, en definitiva, la esencia del pueblo de Israel. También hay otro dato para aportar por qué decimos que es una guerra espiritual y mucho más profunda. Dice que en esta guerra, dice Vaishlach Otam el Moshe, Beikli Kodesh Behatzotzrot Truat Beyadó. Así dice la Torá Bet Pinhas. También podemos explicar que en esta guerra lidera y dice la Torá Bet Pinhas, a esta guerra va Pinhas, et Pinhas ben Eleazar a Cohen la Tzabá, Beikli Kodesh. Kli Kodesh significa el Arón a Kodesh, el arca sagrada. Que vemos que si hubiera sido una guerra no más, hubiera sido sin el arca sagrada. Si justamente si está involucrada, como dice la Torá, el Kli Kodesh, el arca sagrada, Behatzotzorot, quiere decir que se puso todo el arsenal en aras de esta guerra, de librar esta guerra espiritual, al punto tal que la Torá, la mismísima Torá, el Arón Kodesh, fue sacado justamente para librar esta batalla, algo que no vemos en otras oportunidades. Y ni que hablar que en esta pelea
entra y se involucra Pinhas, que Pinhas justamente, que nosotros ya lo conocemos, él justamente tuvo un celo por Hashem, tuvo la vanguardia justamente de celar la honra de Hashem. Vemos otra vez, como decimos anteriormente, que de esto depende justamente toda la Torá de Moshe al punto tal, que de esto depende justamente su último tikkun, su última etapa antes de irse de este mundo. Moshe Rabbeinu no se puede ir de este mundo antes de guerrar contra Midian, que es la guerra en definitiva, la guerra espiritual. Nosotros sabemos de la semana pasada para allá de Pinhas, que Midian se involucra en el tema y dice que nosotros sabemos que los midianitas mandaron a sus propias mujeres para justamente asimilar al pueblo de Israel, como vemos en la parashá de Pinhas, que Pinhas mató justamente al líder de la tribu de Shimón y también justamente a la hija del rey, nada más y nada menos de Midian. Ahí vemos justamente lo que dice la Torá, que también los midianitas, no solamente los midianitas, la hija del rey de Midian se involucró en esta guerra justamente para enseñarnos que es una guerra justamente muy pero muy espiritual, que depende justamente la continuidad, la perpetuidad del pueblo de Israel. Así nos dice la Torá, que Pinhas mató, como nosotros sabemos, al líder de la tribu de Reubén, Beshem Aish Israelí, y también dice Ayer Ukai Midianit, y también Pinhas mató a la Midianit, de Midianit, Zimbri ben Salul Nasi Beit Avot, el líder de Midian, Beshem Aisha Mukeva Midianit, la mujer que fue golpeada Midianit, Cosbi Batsur Rosh Aumot Beit Av Midianu, líder de la tribu de Midian, que vemos que Midian justamente quiere la asimilación, vamos a decir, el acabose, justamente quiere la destrucción total, no a nivel físico, cuando nosotros sabemos, una persona que sigue la parashá sabe que cuando no pudieron vencer físicamente al pueblo de Israel, vino Midian y dice, hay una solución mucho más simple, vamos a asimilarnos, y vamos a asimilarlos al pueblo de Israel, vamos a juntarnos con ellos, y así es la desaparición del pueblo de Israel, como dice claramente en la parashá Pinhas. Pinhas justamente tomó cartas en el asunto, y no es de sorprenderse, justamente en la parashá Matot, es Pinhas que lidera la guerra contra los midianit, justamente porque acá se involucra justamente todo el sentimiento y toda la sensación de Am Israel Jai. Por eso no es de sorprenderse que fue Pinhas, y uno peleaba y el otro rezaba, y clicó del Bejatzotrodrot, toda la puesta en escena, todo el arsenal justamente para librar esta batalla. Pero debemos entender quién era. Hay otro dato muy interesante que trae Rashi para explicar y para profundizar sobre el tema de la guerra espiritual, que dice acá la Torá, explica Rashi en forma impresionante que los líderes de Midian empezaron a volar. Así dice Rashi, muy interesante, que empezaron a volar y Pinhas también voló y Bilam también voló con poderes justamente mágicos y hechicerías. Hasta dice el Midrash que Bilam llegó hasta el Kisea Kabod, llegó justamente al Shamaim, al lado justamente del trono celestial. Pinhas también llegó hasta allá y lo sacó y le dice el Midrash que Bilam dijo, al fin y al cabo yo soy un emisario de Hashem, como si fuera que Hashem le dijo que él era un nabí. Nosotros sabemos que Bilam no era una persona chata, como dice la Torá y ya los diferentes Midrashim, que Bilam era un líder, era un nabí, era un profeta. Entonces Pinhas le dijo, profeta no profeta, vos tenés un shlichut, yo también tengo el shlichut, yo tengo la misión de Moshe Rabbeinu, y justamente fue así que lo mató a Bilam Pinhas, lo llevó hacia Moshe Rabbeinu y así lo mató, como dice acá la Torá, que Bilam y Midian todos volaron, como explica Rashi. ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto más profundo del concepto de volar? ¿Por qué volaron? El concepto, como dijimos antes, no es algo chato, no es algo terrenal, es algo que ellos volaron, en cuestión netamente espiritual. Acá hay un vuelo erróneo, un vuelo justamente macabro, pero justamente ellos fueron, cuando no pudieron físicamente, como hablamos antes, destruir al pueblo de Israel, utilizaron justamente la astucia espiritual para destruir al pueblo de Israel.
otro dato más para profundizar, que en realidad es una guerra, se está librando una guerra netamente espiritual. Y ahora, explícanos Jajamim, si vamos a la fuente, a la raíz de dónde viene Midian, la Torá nos cuenta sobre los midianitas, ya en la historia de Yosef Atzadik. Nosotros sabemos que a Yosef lo tiraron al pozo, los hermanos lo tiraron al pozo a Yosef Atzadik. Y entonces dijeron, habían acordado los hermanos, nos cuentan para allá Vayeshev, que lo iban a vender a los Ishmaelim. Así dijeron los hermanos, ¿para qué lo vamos a matar? Dijo Yehudá, vamos a vendérselos a los Ishmaelim. Y dice la Torá, entre líneas, Ve'abru ranashim midianim, pasaron las personas midianitas. Fíjese qué dato impresionante que dice acá la Torá. En verdad ellos lo quisieron vender a los ishmaelitas. Y como quien no quiere la cosa, la Torá dice, Ve'abru anashim midianim, pasaron por allá personas midianitas, y de allá justamente llevó a Mitzrayim. En verdad, justamente, entonces podemos explicar claramente que pasaron los midianim, y los midianim fueron los causantes de sacarlo a Yosef al pozo y que llegue a Mitzrayim. Que vemos una vez más que los midianitas, que la palabra midian significa din significa rigor, no hay un rigor más grande que la asimilación. Justamente no hay una cólera, como claramente dice la Torá, no hay una cólera más grande divina que la asimilación, cuando el Yehudí se enajena completamente en Midian. La palabra Midian es la palabra din, que din significa rigor. Y acá vemos que los midianim fueron los causantes de que sacara a Yosef al pozo y llevarlo a Egipto justamente para completamente asimilarlo. Que vemos que es justamente la lucha de Midian, la asimilación completamente, el enajenamiento del pueblo de Israel. Claramente dice la Torá, vamos a decir de vuelta, Vayabru, pasaron por ahí cuando lo sacaron a Yosef del pozo. ¿Quién sacó a Yosef del pozo? Anashim Midianim, los midianitas. Acá vemos entre líneas que los midianitas justamente quisieron asimilar a Yosef, justamente llevándolo a Mitzrayim. Que vemos que uno puede pensar que esto es una cuestión de Bilam, es una cuestión más adelante en el desierto. Ya vemos que hay una reminiscencia, hay una raíz de los midianitas que es la clipá, es justamente, quieren completamente destruir al Am Israel, no a nivel, cuando se dieron cuenta que no a nivel físico, lo hicieron a nivel espiritual, de asimilar al pueblo de Israel a otras creencias. Pero más profundo todavía, nosotros encontramos antes una reminiscencia anterior. ¿De dónde vienen los midianim? ¿Cómo nacen los midianim? La Torá claramente lo dice. Abraham Avinu se casa, nosotros sabemos, Vayosef, Abraham, Ikaj, Isha, Shemá, Ketorá. Y Abraham se casa de vuelta cuando fallece Sara con una mujer llamada Ketorá, nosotros sabemos. Bateled, y lo tuvo, dice acá la Torá, Ben Midian, lo tuvo a Midian. ¿Que de dónde viene Midian? Midian viene de Abraham Avinu. Entonces podemos explicar tranquilamente que ellos dicen, yo también soy pariente de Abraham Avinu. Entonces justamente ahí viene, quiere confundir al pueblo de Israel y justamente cree que tiene fueros para explicar lo que es Am Israel. Pero claramente dice la Torá que Abraham Avinu agarró a Midian y a todos los demás hijos que había tenido con Ketorá y le dio regalos y los Beishalach y los mandó, así dice la Torá. Une Midian, etcétera, etcétera. Dice, Baiten Abraham et kol asher lo leItzhak. Todo el carácter se lo dio a Itzhak, el carácter espiritual. Ulebnei Pilgashim, incluido Midian. Natán Abraham Matanot, le dio regalos. Hazaku Baruch le dijo, Beishalhem Meal Itzhak, lo sacó. Justamente, ¿para qué lo sacó? Para que no tenga ninguna relación con Itzhak, con Jacob. Entonces Midian constantemente nos cuenta acá la Torá que quiere justamente tener injerencias, estas ínfulas de querer pertenecer, dice yo vengo de Abraham, y justamente querer ese caos, querer justamente enajenar al pueblo de Israel. Ahora vemos mucho más claro justamente que constantemente estamos viendo que Midian en el episodio de Yosef y más adelante al final de los 40 años que quiere justamente lo que vemos que tuvo relación no solamente cualquier persona midianita sino la hija del rey justamente Midian, quería justamente disipar, quería justamente enajenar, quería justamente mezclar
al pueblo de Israel. No es casualidad que Pinhas fue justamente que tomó cartas en el asunto, como leímos en la parasha de Pinhas, Cohen, justamente, y esto es lo que nos cuenta la Torá más profundamente, que Moshe Rabbeinu dice, cuando llama, no es una guerra que Moshe Rabbeinu llama en forma obligatoria a los soldados, sino que dice acá la Torá, era una cuestión, el que quería ir, no era una cuestión obligatoria que tenían que en forma obligatoria ir a la guerra, sino dice Vaidaber Moshe Elam Lemor Ejaltzu. Ejaltzu significa que sean, la palabra Halutzim, que sean pioneros, que tengan una fuerza espiritual muy grande, que venga de ellos justamente. Esa es la idea, que venga de ellos justamente, porque la guerra contra Midian, hasta ahora vamos a decir, Hashem se encargó cada vez que el pueblo de Israel pecó, el becerro de oro y los meraglim, Moshe rezaba, Moshe hacía tefilá, y así justamente se disipaba todo el rigor divino. Pero justamente la víspera del ingreso a la tierra de Israel, dice, ahora depende de ustedes, Sejalzú, depende de ustedes, de que ustedes tienen que despertar ese favor espiritual justamente que está dentro de la persona. Es por eso que Moshe Rabbeinu no obliga a ir a la gente. A ver, Moshe, lemor ejalzú meitchem. De ustedes tiene que salir justamente, esa fue la palabra ejalzú, justamente esa fuerza espiritual de levantarse, y la guerra que ustedes tienen que entender que es contra Midian. Como también preguntan los Jajamim en el Talmud, que la parashá que estamos hablando ahora, de la guerra contra Midian, viene después de los Kol Nidrei, con todos los juramentos. Así empieza la parashá Matot, hablando de los Korah, Ishki Dor Neder Lashem, hoy Shabbat, una persona que hace un juramento tiene que cumplir su palabra, su promesa tiene que cumplir su palabra. Así empieza la parashá de Matot. El Talmud pregunta, ¿qué está hablando de las promesas? Con Neder, la persona que hace una promesa, un juramento, y de repente nos habla de la guerra contra Midian. Pregunta el Talmud, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y responde justamente, por cuanto que esto es una batalla, una guerra espiritual, el pueblo de Israel tuvo que hacer Neder, la persona tuvo que comprometerse más. Una persona que va por el camino normal no necesita comprometerse, pero cuando una persona tiene un rigor muy grande en el Shamaim, un rigor muy grande que se desata sobre la persona, se deviene sobre la persona, tiene que formular votos para que Hashem lo ayude justamente, tiene que hacer juramentos y promesas, que si Hashem me va a ayudar, me comprometo a una cosa y me comprometo a la otra. ¿Qué vemos? Ahí la relación, cuando una persona le viene una difícil, tiene que hacer un compromiso. Cuando a una persona le viene un desafío muy pero muy grande, entonces tiene que hacer, ahí viene la relación. Cuando a la persona le viene un desafío muy grande, tiene que hacer votos, tiene que hacer promesas, tiene que hacer juramento, y en aras de esa promesa justamente que Hashem traiga la verajá. Y no hay un desafío más grande que Midian, y dicen los Jajamim, más peligroso que Amalek. Amalek viene a luchar, nos defendemos. Amán viene a luchar, nos defendemos. Pero Midian quiere asimilarnos. Ese es el rigor más grande que hay. Lo vemos justamente desde la época de Abraham, que Abraham los saca, y de la época de Yosef, y la época del Midbar, del desierto, hasta ahora, que hasta el mismo rey dio a su propia hija justamente para enajenar. Y como dice la Torá, hablamos antes, que empezaron a volar, como diciendo esto, ellos vienen con vuelo, y vienen con una pseudo espiritualidad. Justamente lo más difícil es poder discernir. Como dijo Abraham Avinu, tuvo hijos, Midian, y lo echó, lo sacó justamente para que Yitzhak se críe sano espiritualmente. Y viene Midian y quiere por todas las artimañas y con toda la astucia destruir a Israel al punto tal, como vemos en Parashá Pinhas, que nada más y nada menos la midianita entabló relación no con cualquiera, sino con el líder de la tribu de Shimón. Y no solamente eso, como hablábamos antes, ella misma era hija del líder de la tribu de Midian. ¿Qué vemos? Que todo atenta a una sola cosa, todo apunta a una sola cosa, a la espiritualidad, cómo la persona tiene que cuidarse. No es una guerra contra Amalek, no es una guerra física, ni de defensa, ni de conquista, ni de ataque. Esto tiene que ver con otra cosa. Estamos profundizando que tiene que ver justamente directamente del Shores, de la raíz de Abraham Avinu, de Abraham cuando lo tuvo Yitzhak y después tuvo más hijos y lo sacó a Midian justamente. ¿Por qué? Para que Midian no se pegue al carácter
al rigor, Haz Shalom, que no traiga rigor al Am Israel, y justamente esto es lo que tenemos que saber antes del ingreso a la tierra de Israel, que la tierra de Israel se conquista justamente sacando este rigor, como dice la Torá, es Haltzú. La persona tiene que ser pionera, la palabra Halutzim es pionera, la persona tiene que despertar su alma, y justamente así vamos a poder ingresar a la tierra de Israel con todas las verajot.